Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Vamos a terminar la parte de análisis descriptivo de dos variables cuantitativas y luego Ale y Eric han preparado la parte de dos variables cualitativas. Entonces, en la clase pasada vimos un poquito de la correlación que nos medía la fuerza de la relación lineal y ya habíamos visto qué era lo que nosotros describíamos de un scatter plot o gráfico de dispersión. Ahorita nos queda justamente solamente ver cómo es la forma de esa relación que se hace a partir de una línea recta. Entonces vamos a ver cómo calculamos la línea recta. Entonces voy a empezar a compartir primero mi pantalla para hablarles un poquito de la línea de mínimos cuadrados ordinarios y luego vamos a irnos a nuestro Excelito a hacer algunos conteos, ¿no? Déjenme ver aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que nosotros vamos a tener, además de la fuerza de esa relación lineal, que además vimos que el coeficiente de correlación pues, no le importa las unidades de medida, no le importa cuál es la variable X, no le importa cuál es la variable Y, simplemente nos dice si entre esas dos variables, si pusiéramos una línea recta, qué tan bien dibujada se ve. Esa es la fuerza de esa relación lineal. Entonces, ¿cómo sería la forma? Porque nosotros sabemos que las líneas rectas pueden ser de diferentes maneras. Entonces, para describir la forma, sí vamos a establecer muy claramente que Y va a ser nuestra variable dependiente y X va a ser nuestra variable independiente. Y de esa manera vamos a escribir una función, ¿no? Y vamos a escribir una función de esta forma, ¿no? La forma de la relación entre X y Y va a ser como que si nosotros pusiéramos una línea que minimiza la distancia de todos los puntitos que nosotros tenemos en nuestro gráfico con respecto a esa línea, ¿no? Por eso se llama línea de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que nosotros tenemos cuando nosotros escribimos de manera funcional es que nosotros sabemos que si nosotros le damos unos valores a X, nos va a devolver ciertos valores de Y, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo en términos de, digamos, el despeje de Y vamos a tener que Y lo vamos a poder escribir igual que un valor específico más B, que también es otro valor específico multiplicado por X. Esto quiere decir que nosotros podríamos predecir los valores de Y a partir de los valores de X. Y en formas funcionales lo que estamos diciendo muy claramente es que los valores de Y dependen de los valores de X, ¿no? Es lo que nosotros tenemos de esta manera. Entonces, ¿qué son estos valores A y B? A es lo que nosotros conocemos como la intersección de Y, ¿no? Es el intercepto, es la ordenada al origen. Este es el valor que asume Y cuando X vale 0. Y B es lo que nosotros llamamos la pendiente o inclinación de la recta, ¿no? En la medida en que B tienda hacia 0, nosotros estamos diciendo que los valores de Y dependen mucho menos de X y en el momento en que nosotros sabemos que B es cada vez más grande, nosotros sabemos que a mayores cambios, los cambios de X van a estar haciendo mayores impactos en la variable de Y. Pero esto ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculamos esta línea de mínimos cuadrados ordinarios? Nosotros no lo vamos a hacer a mano, pero sí lo vamos a hacer en el Excel ahorita. Y la línea de mínimos cuadrados ordinarios, nosotros podríamos pensar de nuevo, ¿se acuerdan cuando vimos la varianza que dibujamos cuadraditos? Pues entonces imagínense que dibujamos esos cuadraditos a partir de las distancias que hay entre los puntitos y una línea, y esos cuadritos van a ser los más chiquitos, esas áreas van a ser los más chiquitos. La línea de regresión, también se puede llamar una línea de regresión, hace que la suma de los cuadrados de estas distancias sea tan pequeñas como posible. Entonces, y ustedes imagínense que nosotros tenemos algo así, ¿no? Acá yo tengo este puntito, ¿no? Y aquí hay una distancia. De nuevo, lo que nosotros tenemos es que cuando nosotros hacemos estas distancias, probablemente se van a mover hacia 0 si no le sacamos su cuadradito. Entonces yo aquí digo, bueno, esto tiene un cuadradito
este tiene otro cuadradito porque está por encima, ¿no? Entonces, y así sucesivamente vamos haciendo nuestros cuadraditos, que probablemente a ustedes les queden mejor. Y aquí es un cuadradito muy chiquitito porque está casi en la línea. Y entonces estas distancias al cuadrado, porque si ustedes ven, esta de acá está por encima de la línea y esta está por debajo. Entonces lo que me está diciendo es qué valor tiene Y a partir de ciertos valores de X. Claro que nosotros esta línea no va a pasar por todos los puntos, sino que está minimizando la distancia que hay entre los puntos. Entonces es normal que hayan algunos valores que estén por encima y por debajo. Y para no tener problemas con las distancias y los signos, pues los elevamos al cuadrado y minimizamos estas distancias a partir de los cuadrados. Entonces, si ustedes hacen un poquito ciertas operaciones de optimización matemática, cuando nosotros oímos la palabra mínimo, es que viene de un proceso de optimización, es decir, sacar la derivada e igualarlo a cero, pero eso no lo vamos a hacer nosotros, pero lo que sí tienen que creer es que estas fórmulas que vienen acá provienen de ese proceso de optimización y nos aseguran que la línea que estamos calculando proviene justamente de ese proceso de minimización de las áreas que hay entre los puntitos y la línea. Entonces, esta fórmula no está sacada de la manga, hay un proceso matemático que nos dice que se hace de esta manera. Entonces, esta va a ser la línea de mínimos cuadrados ordinarios, que como ven, pues necesitamos, la inclinación va a estar dada primero por el coeficiente de correlación, que nosotros sacamos en la clase pasada, multiplicado por la desviación estándar de Y y la desviación estándar de X. En la clase pasada nosotros teníamos que, íbamos a explicar las horas de sueño por las tazas de café o las tazas de café por la hora de sueño. Entonces, bueno, pensemos que las horas de sueño están siendo afectadas por la taza de café. Entonces, Y sería mis horas de sueño, ahí estoy dormida, y X serían mis tazas de café. Voy a hacer una tacita a ver qué tal me queda. Ahí. Ya soy una experta, ya puedo casi ser artista de paint después de un semestre. Así. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que esto nosotros sabíamos que no tiene unidades, ¿no? ¿Verdad? El coeficiente de correlación, en la clase pasada estuvimos analizando que venía justamente de ese proceso de estandarización de Z, entonces este no tiene unidades. La desviación estándar de Y va a estar en términos de horas, ¿no? Horas de sueño. Y, por tanto, la desviación estándar de X va a estar en términos de tazas de café. Entonces, esto es bien importante porque cuando nosotros ya estamos describiendo el valor de B, si ustedes ven, estamos viendo horas por tazas, ¿sí? Entonces, es bien importante a la hora de interpretar el coeficiente de B, o es decir, la pendiente, la inclinación de mi línea recta, yo lo que estoy diciendo en pocas palabras es que nosotros estamos diciendo, si ustedes se imaginan acá, es que, quiero ver si puedo borrar estos. Lo que nosotros estamos diciendo es que, por ejemplo, si lo que yo estoy diciendo con el coeficiente B es que si a un cambio en una unidad en X, es decir, que pase de 15 a 16, este es el cambio que hay en X, ¿cuánto cambia Y? Y nosotros vemos que Y cambia esto, ¿no? Entonces, lo que nos dice este valor de B es, si yo cambio X, ¿cuánto cambia Y? Y por eso, justamente, este valor sí va a tener unidades y en el numerador va a tener las unidades de nuestra variable dependiente y en nuestro denominador va a tener las unidades de nuestra variable independiente. Entonces, si por ejemplo yo calculara una pendiente y me dice que esta B es de
de 0.5, de menos 0.5, pensemos porque si tomo café quizás duermo menos, entonces yo estaría diciendo que por cada taza de café que yo tome, mis horas de sueño disminuirían 5 horas, 0.5 horas, o sea, media hora, ¿no? Entonces, eso es importante. Digamos, el signo de beta, de B, perdón, todavía no se llama beta, beta se va a llamar en inferencia. El signo de B me dice el sentido de la relación, pero hoy la magnitud de ese sentido sí tiene una importancia en términos que yo voy a tener que decir, por un cambio en la unidad de X, ¿cuánto cambia B? Voy a lanzar una pequeña encuesta para saber si esto quedó claro. Bueno, ahí tengo 26 de 30 votos. Ahí me he puesto a la Ale de co-host. Bien. Entonces, el otro elemento que nosotros tenemos para describir esa relación, describir esa línea recta, es nuestro intercepto, que está acá. Intercepto a veces se llama a veces le llaman betas B0. Y entonces, el intercepto, básicamente, es, si ustedes se fijan, es justamente el valor que tiene y cuando x vale 0. Es decir, es la ordenada al origen. Si nosotros hiciéramos algo por acá, sería como por acá, ¿no? Entonces, ese valor de cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Y por el mismo proceso de optimización que les estuve contando, que no es tema de esta materia, porque esta es estadística aplicada a las ciencias sociales, y no nos vamos a detener ahí, ustedes podrían obtener que la fórmula de A es justamente la media de Y menos, menos el valor de beta por X barra. A ver, medio punto a quien me diga cuáles son las unidades del intercepto de Y. ¿En qué estarían escritas las unidades del intercepto de Y? ¿Serían las unidades de X? No. Nadie. A ver, un poquitito más. Que lo analicen. Oh, En las unidades de Y, las horas de sueño. así es, así es, Ana. Sería en las unidades de Y, como ustedes ven acá, entonces yo tendría horas, y aquí en esta multiplicación yo tengo beta, que son horas entre la tacita, que fea tacita me quedó hoy, por X está en tacita, entonces estas se van y me quedan horas, ¿no? Porque justamente es el valor que toma Y cuando X vale 0. Esto es importante mencionar que a veces el intercepto tiene sentido y a veces no tanto, ¿no? A veces, porque los valores de que X tome valores de 0, a veces es incluso imposible, y a veces lo que a veces sucede es que vamos a tener a veces interceptos que son
negativos, o sea, como que depende también de la escala. Por ejemplo, uno que funciona muy bien es cuando ustedes están modelando los ingresos y la escolaridad. O sea, cuando alguien que no tiene escolaridad tendría tantos ingresos si trabaja en el mercado de trabajo, ¿no? Pero a veces no tiene tanto sentido, ¿no? Porque justamente estamos haciendo una cuestión completamente matemática acerca de nuestros datos y si jaláramos nuestro valor de X hasta 0, ¿qué valores podría tomar Y? Y a veces son valores posibles y a veces no. Así que no se asusten si ustedes analizando dicen, este intercepto no tiene sentido, es posible que los interceptos no tienen sentido. En nuestro caso, podríamos pensar que es como un momento base, ¿no? Porque es justo el promedio de Y. Entonces, si ustedes no tomaran café, ¿no? ¿Cuántas horas dormirían? Entonces, nosotros podríamos pensar que si hiciéramos un análisis, las horas de sueño de ustedes sin tomar café sería, por ejemplo, de 7 horas, ¿no? Y esas horas irían disminuyendo en la medida en que ustedes tomen más café, ¿no? Pues a lo mejor no 7 horas, ¿no? Durmamos 8, que dicen, ¿no? ¿Sí? Yo aquí me estoy, ustedes tendrían como base, si ustedes no toman nada de café, tendrían 8 horas, ¿no? Y ya después, sobre eso, iríamos restando ciertos valores, porque la B nos dio negativa, supongamos, iríamos restando las horas de sueño en la medida de las tazas de café que ustedes toman, ¿no? Y entonces podrían llegar a dormir como 5 horas, pero no lo hagan, duerman bien. Entonces, estas son las formas. Vamos a irnos a a nuestra hoja de cálculo. Déjenme la abro. Para que hagamos justamente hoy nuestra regresión lineal sobre nuestro ejemplo que hicimos en la clase pasada. Le voy a poner acá. Y hoy sí me voy para acá. Tengo muchas cosas abiertas. Ahí está. Entonces, en la clase pasada nosotros ya habíamos sacado nuestra correlación que nos decía que teníamos menos 0.10 era nuestra fuerza de la correlación, una correlación negativa entre la edad y las horas de streaming, ¿no? Entonces, hoy vamos a sacar justamente nuestro, no sé por qué, hoy no quiere leer mi identidad. Me rehúso a ser un animal anónimo aquí. Entonces, vamos a sacar, ya teníamos nuestro gráfico de dispersión y vamos a ver, ¿no? Cómo podríamos ver esa línea recta, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos instalado un complemento que se llamaba XL Miner Analysis Toolpack y esto también se parece muchísimo al complemento que tiene Excel. Y este complemento justamente también nos puede hacer modelos de regresión lineal. Entonces, vamos a ir para acá. Y si ustedes ven, aquí dice regresión lineal, ¿no? Aquí está. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que voy a seleccionar mis variables que van a estar en la Y, que eran, por ejemplo, mis horas de streaming, ¿no? Y voy a seleccionar mi edad. Ahí está. Y por el momento le voy a decir que me lo dé como por acá. Ahí. Aquí es donde yo quiero que vaya, ¿no? Entonces selecciono mi variable X, mi variable Y, y le digo que todo está bien, que todo lo demás sí,
no lo vamos a necesitar ahorita porque nosotros estamos haciéndolo todavía en estadística descriptiva. Todo lo demás tiene que ver con, con cosas de inferencia. Dice que hay unos no numéricos. Vamos a... Es que como no teníamos todos, ¿no? Estos los está leyendo como no numéricos. Vamos a hacer una cosa. Ahí. Estos, entonces hoy sí ya, porque nos está leyendo los vacíos como no numéricos, que puede pasar, y nosotros no queremos usarlos. Ahí. Entonces hoy vuelvo a hacer, me voy a XL Miner Analysis Toolpack, me voy a línea de regresión lineal, selecciono mis variables de Y, que son los datos que sí tengo, dado que si no tengo valores de las dos variables, pues no puedo ver sus relaciones. Entonces, si bien yo tengo más valores de Y, no lo voy a poder incluir porque no tengo los valores de X, ¿no? Porque ya no hemos estado todos, ¿no? Ahí está. Y hoy selecciono mi variable X. Y voy a decir que me lo ponga por acá. Y hoy sí le digo, ok. Y aquí se ven un montón de cosas que no vamos a analizar por el momento hasta que lleguemos a inferencia. Y todo esto es simplemente para analizar estos dos valores. Bueno, si, profe, no había manera de hacerlo más fácil, sí, con las fórmulas. Ya lo vamos a hacer con las fórmulas para ver si da lo mismo. Ustedes van a analizar solo esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, no? Lo que está diciendo es que tenemos un intercepto de 7.08 y que dice x variable 1 sería beta. Entonces acá, si quieren, le voy a poner acá que este es, quiero ver si le puedo poner un comentario, este es el intercepto, nuestra A, y este es nuestra pendiente o B. Entonces, nosotros podríamos decir, para interpretar la línea recta, entonces ustedes ven, en el coeficiente de correlación no teníamos unidades, pero en la línea recta sí tenemos unidades. En este caso, nosotros tenemos que 7.08 es el intercepto. Entonces, lo que yo puedo decir acá es que para interpretar este intercepto, yo puedo decir, los entrevistados, porque pues consumen ahí está. Este es un caso, como yo les quería mostrar, que no a veces, o sea, digamos, en términos matemáticos estaríamos diciendo que en promedio consumiríamos 7.0 horas de streaming cuando tienen 0 años. O sea, cuando nacimos, nomás por nacer, pues estaríamos consumiendo 7 horas de streaming. Entonces no tiene como demasiado sentido, pero ese es el valor del intercepto, ¿no? Y en el caso de la variable b, del coeficiente b, nosotros lo que podríamos decir que es por cada año de edad que, por cada año de edad que aumenten
No. No, se ve feo. Cada año cumplido, mejor. Las horas de streaming disminuyen porque es negativo 0.09 el consumo de streaming, el consumo 0.9 horas. A ver, dice, sí me identifico con el resultado, dice Mariana. Nacimos ya con la pantalla, ¿no? Ahí con la, entonces, si ustedes ven, aquí es como complicado porque en realidad no tuvimos a nadie que tuviera menos de 19 años y entonces nos está diciendo, cuál sería el valor de X. Entonces ahí sí estamos haciendo como una gran, una gran estimación, ¿no? Ahora, lo interesante es que si nosotros escribiéramos la ecuación, tenemos que las horas de streaming son iguales a 7.08 más menos 0.09, aquí estoy agrupándolo, por la edad. Entonces, nosotros podríamos predecir a ver, entonces, si alguien tiene 20 años, ¿cuántas horas de streaming consume? Con esto nosotros podríamos saber, ¿no? Porque yo digo, bueno, entonces las horas de streaming sería igual al coeficiente por este otro coeficiente por 20. Entonces, sería igual a 5.26 horas. Si ustedes se fijan, esa predicción probablemente, aquí tenemos varios casos de 20 años, ¿no? Y lo que vemos es que los de 20 años, pues, consumen de manera bastante heterogénea, ¿no? Y la línea recta solo nos predice un solo punto para esa combinación, porque es una línea recta. Es una línea recta completamente monótona, ascendente, entonces solo va a haber un valor de X que prediga un valor específico de Y. De todos los valores que nosotros tuvimos, de la gente que tuvo 20, pues se hizo un proceso y digamos que ese es el valor que minimizaría el espacio de todas esas distancias con respecto a X, ¿no? Entonces, esto es lo que predice, ¿no? Entonces, en realidad, en estadística, predecir no significa únicamente ver el futuro, no significa únicamente ver hacia adelante, sino incluso es lo que predice mi modelo, es que si yo solo considero los valores de X, ¿cuál sería mi valor de Y? ¿Sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro. Tengo por ahí varios no. A ver si me pueden decir si es algo del proceso de Excel o de la interpretación. De lo que no quedó claro, tengo 3 nos.
Ahí está. Nos dice Adriana que no sabe cuál es la fórmula que usamos para predecir la edad y básicamente es esta. Ahí está. Que en este caso era igual a esta de acá. Lo que pasa es que aquí Y son las horas de streaming y X es la edad, o sea que podemos poner como el nombre de la variable, así, pero simplemente yo estoy diciendo, bueno, esto fue lo que calculó el modelo en términos de tomar todos esos datos y meter estas de acá, no digamos nuestras... me voy a llevar esta. Entonces, digamos que yo solo leí los valores y el programa calculó la desviación estándar, calculó todo eso, ¿no? Y otro montón de cosas, porque si ustedes vieron, nos puso un montón de cosas que ahorita nosotros no vamos a revisar, ¿no? Entonces, esa sería nuestra... De ahí apareció B, de ahí apareció A, entonces, pero ya el programa no los dio, es este, y es este es A, este es B, y ya entonces yo puedo hacer mi multiplicación. Acá estoy multiplicando mi coeficiente beta por el valor específico de las horas cuando la edad es igual a 20. Entonces, el resultado es este, ¿no? Yo tengo una pregunta, profesora. Sí, dímelo. ¿Tenemos que usar siempre todos los datos? Porque había por ahí un par que estaban muy altos, o podríamos asumir que esos son outliers. Se pueden eliminar si ustedes lo desean. A veces, ahorita no, como es completamente descriptivo, la verdad es que esta línea como que sí está un poco mal ajustada, ¿no? Entonces, esto se hace ya después cuando nosotros estamos viendo valores, pero sí puedes considerar ver cómo cambia esto si nosotros eliminamos algunos outliers, ¿no? Eso también se puede hacer. Déjenme ver si aquí en editar el gráfico. Si este no tiene para... Línea de tendencia. Aquí está. Esa es nuestra línea de tendencia. Me fui a personalizar. En personalizar serie y línea de tendencia, ahí nos está mostrando esta línea. Ustedes aquí ven que pueden haber diferentes ajustes. Nosotros estamos haciendo un ajuste lineal, ¿no? Y entonces aquí podemos poner incluso la ecuación. Miren que es muy parecida a la que nosotros teníamos. Cambia ligeramente porque creo que cuando seleccioné los datos quizás no seleccioné todos. Ahí está. Entonces tenemos ya y vemos acá. Podríamos ver qué pasa si nosotros quitamos algunos de estos valores. Voy a ver qué pasó aquí. Voy a ver si... Creo que aquí tomó algunos datos. Entonces era E1 hasta ¿cuánto? Hasta E30, ¿no? Vamos a ver si aquí ya editándolo.
No cambia, ¿no? ¿Por qué cambiará este? No, porque seguimos tomando los valores atípicos. Ah, no, Tendría- pero debería de dar lo mismo que este. Bueno, sí da lo mismo, ¿no? Yo nomás sí da lo mismo, perdón. Entonces ahí está la línea. Y veamos qué pasaría. Volvamos a hacer esto, si ustedes quieren, pero hoy sin mi bella presencia, ¿no? Porque yo soy un outlier. Es más, no soy ni estudiante universitaria, entonces no debería estar en este grupo. Soy de otra población. Entonces, veamos si yo de nuevo hoy hago esa misma línea, veamos cómo cambia sin mi presencia. Eso es algo que podríamos hacer para ver lo que comenta su compañero. Entonces voy a seleccionar las... acá. Y acá. Miren cómo cambió. Básicamente, ya sin mí no hay relación. Incluso es positivo, ¿no? Yo creaba ahí una cosa que incluso cambia mucho o sea, si ustedes consideran a veces, los outliers sí pueden estar cambiando mucho de la relación, ¿no? Porque en este caso el intercepto sería de 5 horas, sin mi presencia, sería de 5 horas, y el valor que va ya es incluso positivo, aunque muy, muy chiquitito, y ustedes irían aumentando 0.08 horas por año que van teniendo, ¿no? Yo como consumo un poquito menos y estoy mayor que ustedes, jalo hacia lo negativo y se hace eso, pero ustedes sí pueden considerar a veces quitar algunos datos, pero tienen que decir por qué, no simplemente es como de voy a quitar todos los outliers que se me dan la gana. Es toda una discusión, sobre todo en ciencias sociales, el por qué eliminamos a veces la misma anomia, es muy importante en nuestros estudios en ciencias sociales, pero en este caso, pues básicamente, sin mí no hay relación. Si ustedes quieren, podemos hacer este grafiquito para que ustedes vean sin mi presencia ahí, hasta acá. Le voy a dar gráfico. Ustedes ven, es completamente línea recta. Me lo voy a llevar para una propia hoja. Me voy a poner en editar gráfico, personalizar, serie, para que se vea también la línea de tendencia, lineal. La voy a cambiar de color. Y le voy a decir que me le ponga. Ven, básicamente, pues aquí hasta le ponen, es un valor muy chiquito, E significa el número de ceros a la derecha que hay, y entonces ahí estaría, ¿no? Ah, aquí lo hizo al revés, me está haciendo, ahí sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Entonces, nos vamos a ir aquí a ver. ¿Sí? Profe, perdón. No. Con relación a lo de los outliers, es que a mí me gustaría saber un poquito más exactamente como qué condiciones tienen que cumplir para poder quitarlos, porque justo me quedé pensando en que pues sería incluso una discusión epistemológica pues quitar algunos datos y pues de alguna forma sería modificar la realidad. Entonces, pues quería ver qué onda con eso.
no te puedo contestar. Es una discusión viva y directa, ¿no? Hay por eso muchos nuevos procesos estadísticos que se han ido desarrollando para saber qué hacemos con los outliers. Hay, por ejemplo, unos procesos de regresión que se llaman robustos, donde lo que hacen es como sopesar las observaciones, les ponen un peso para que estas variables, estos outliers, no jalen tanto, ¿no? Al final, si ustedes se fijaron, cuando estábamos acá, nosotros, en realidad la línea de regresión lineal está basada en la media, ¿no? Entonces nosotros estamos prediciendo la media. Y como tal, la media ya sabemos que es muy sensible a los outliers, ¿no? Entonces, por eso también se han ido desarrollando otro tipo de regresiones. Hay una regresión que se llama, por ejemplo, regresión mediana, que en lugar de hacer estimaciones acerca del valor medio, está haciendo sobre la mediana. E incluso hay otras regresiones que nos quieren medir, por ejemplo, percentiles arriba y percentiles abajo, que se llaman regresiones cuantílicas. Entonces, también hay otros procesos, pero esos son procesos más complejos, ¿no? Cuando nosotros ahorita estamos viendo en estadística lo más básico, estamos viendo y cada vez vamos a tener como muchas cosas que nosotros decimos, bueno, pero para esto yo necesitaría datos perfectos, ¿no? Porque los procesos más sencillos, pues, asumen muchas cosas en los modelos estadísticos. Entonces, en la medida en que nosotros vamos avanzando en la estadística y aprendiendo nuevos elementos, nos vamos dando cuenta, bueno, es que yo no quiero tirar los outliers. Entonces, lo que voy a hacer es que en lugar de hacer la regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, le voy a poner tal cosa, O sea, hay esas maneras, ¿no? De trabajar, ¿no? Entonces, por el momento, digamos, ustedes tendrían que tomar una decisión que es una decisión metodológica. ¿Por qué me sacarían a mí? Digamos, tengo la ventaja de que no solamente, o sea, es por los datos, ¿no? Sino que ustedes saben que yo no soy parte de esta población y entonces ustedes podrían justificar metodológicamente y casi como tú bien dices, epistemológicamente, cómo ustedes, si yo estoy estudiando a los estudiantes universitarios, ¿qué hace la profe ahí? Saquémosla, ¿no? Además que me está generando una relación que no existe, ¿no? Entonces, si yo solo los estudio a ustedes, básicamente nosotros estamos diciendo que la correlación es casi cero, ¿no? De ahorita si sacamos la correlación de estos dos valores, nos va a dar casi cero por el valor de B, y es una línea completamente horizontal. Entonces, ustedes pueden decir, no, pues saquémosla, ¿no? Ahí, bye, la profe. O sea, no es parte de nuestro estudio, ¿no? Entonces, digamos, ustedes podrían justificar por qué me sacan por eso, ¿no? O sea, y está claro que no soy parte de la población porque tengo otras características, ¿no? Soy mayor que todos ustedes, ¿no? Entonces me podrían sacar, ¿no? Entonces existe una justificación clara por qué me podrían sacar, o sea, no es solamente porque el dato me da feo, porque el dato está para allá, sino es, mire, realmente no es parte de esta población, ¿no? Y entonces, pero no hay o sea, no hay una manera en que yo te digo, sí, va a quedar clarísimo qué podemos hacer con los outliers, qué no podemos hacer con los outliers. Es una cuestión que todavía se discute muchísimo y yo creo que en ciencias sociales se discute aún más porque justamente tenemos más esa conciencia, ¿no? De, pues, ¿por qué voy a excluir de mi análisis a cierto grupo, ¿no? Y ustedes acá también tendrían que decir, además, si toman la decisión de excluirme, ¿no? Tendrían que decir, no, mire, y además, pues tenemos a toda esta gente que no nos contestó. Miren, aquí había un 20. ¿Por qué quedó ahí ese 20? No lo incluimos. Entonces, ustedes tendrían que decir, no, mire, además, tenemos tantas personas que no tenemos eso, ¿no? Dice Fernanda que lo acaba de poner, con razón, y yo dije, Entonces, esas personas no se incluyó la información, entonces, ¿por qué no nos contestaron? Entonces, y lo que tendríamos que ver es qué tipo de personas no nos contestó, ¿no? A veces la no respuesta, nosotros quisiéramos que fuera completamente aleatoria, eso sería mucho más fácil, pero a veces sí tiene un patrón específico, que ciertas personas no nos contestan ciertos elementos. Entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, miren, yo planteo esta relación
pero yo sé que no estoy viendo la realidad completa. Primero, porque saqué a la profe. Segundo, porque tengo estos casos de donde no obtuve información. Entonces, ustedes tienen que documentar todo y todas las decisiones que van haciendo y que van construyendo y decir hasta dónde, porque eso es parte de la evaluación de la validez de nuestro estudio, ¿no? Que tiene que ver qué tanto nosotros podemos generalizar nuestros resultados. Entonces, a veces cuando tenemos datos que ya de por sí están, tienen como cierta selectividad, pues hay que mencionarla al menos, ¿no? No sé, Mariana, si te contesté o sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Aquí le voy a poner sin la profe. Pero sí, miren, esta es básicamente una línea recta. Entonces, no importa los cambios en X para predecir Y, ¿no? O sea, no importa los valores que tome X, cuando ustedes tienen tienen un coeficiente muy cercano a 0, lo que están diciendo es que, bueno, a cambios de X, pues los cambios de Y van a ser mínimos, ¿no? En este caso. Entonces, pues realmente X no está explicando el comportamiento de Y, no nos va a predecir demasiado el comportamiento de Y. Ahí está. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, espero que esos tres que ya hayan estado, vamos a hacer una pequeña pausa y al volver, los profesores van a explicar que ahorita ya vimos claramente, y si quieren lo ponemos aquí en el resumen, vamos a poner una sección de análisis descriptivo bivariado. Entonces, cuando tenemos quanti con quanti, lo que teníamos es que los gráficos van a ser de scatter plot o de dispersión y las medidas numéricas van a ser el coeficiente de correlación, que vimos que hay tres, de Pearson, de Spearman, Tau, y la línea de mínimos cuadrados ordinarios, que esta me mide la fuerza de la relación, y esta la forma de la relación. ¿Sí? Esta es fuerza de la relación en funciones monótonas y fuerza de la relación en ordinales o numéricos. Está basada en el ranking, ¿no? Los pares, discordancias de pares. Lo voy a poner acá. Concordancia de pares. Y esta, la que vimos, es lineal. Entonces, volvemos a la 10 con 10 y ya vamos a empezar a ver cuál y con cuál. Bueno, vamos a continuar. Les cedo la palabra a los profesores. ¿Qué se hizo Eric? Ahí está. Hola, voy. Ahí está. Ya, que no te cambié de co-host. Listo. Entonces ahorita,
Bueno, nosotros, bueno, Eric y yo vamos a dar un tema que, pues, si bien no es así como muy complicado, sí es importante porque, pues, bueno, básicamente muestra parte de los datos de los que vamos a estar hablando como a lo largo de todo el curso. Entonces, bueno, como ya decía Ana en la parte anterior o en la sección anterior de la clase, ya vamos a entrar como bivariado de quali quali, pero bueno, este es un tema que pues en realidad también se puede ver con algunas cosas, bueno, entra como dentro del quali quali, ¿no? Y son tablas de contingencia. Las tablas de contingencia pues básicamente son una forma de analizar los datos, ¿no? Y nos muestran los datos de una manera un poco más sistemática, un poco más ordenada y un poco más, quizá un poco más sencilla para un primer contacto inmediato, ¿no? Cuenta las observaciones que vamos a tener. De manera muy general, pues objetivo es presentar un resumen de la relación entre las variables, como ya les estábamos comentando. Utilizan porcentajes para describir las relaciones y también son conocidas como tablas cruzadas. Esto es como de manera muy general las tablas de contingencia. Seguramente ustedes ya han como visto qué son. La siguiente, por favor. Básicamente las tablas de contingencia pues las vamos a leer de acuerdo a los datos que tengamos. De hecho son como también un poco chismosas, pero también hay que saber cómo interpretarlas y cómo leerlas para que pues también ese chisme que nos pasan pues sí, pues digamos que sí sea como adecuado a la información que nosotros queremos presentar. Para leer los porcentajes pues básicamente son dos pasos muy sencillos. Es primero identificar las variables que tenemos dentro de las mismas tablas, que estas pues decimos que pueden ser categóricas o numéricas, y pues después identificar el sentido de cómo se presentan esas variables. Entonces recuerden que, bueno, usualmente como que en el Excel tratamos de acomodar siempre la información de acuerdo a las filas o de acuerdo a las columnas. Entonces, pues usualmente uno recomendaría que este acomodo siempre sea de la manera más sencilla o de la manera un poco más fácil de leer. Entonces, si tenemos como muchos datos en alguna de las variables y lo ponemos por columnas, no sería quizá lo más ideal, ¿no? Sería mejor ideal colocarlo por filas debido a la cantidad de datos que se tienen. Pero pues también eso depende mucho, varía mucho de acuerdo a pues los datos que se están mostrando, porque si ustedes recordarán igual con las bases de datos que hemos trabajado, pues también vamos a ver una cantidad de filas y columnas así tremendas, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. De manera muy general, pues así, esta es una tabla de contingencia. Ahorita no están los datos como tal, porque pues vamos a explicar un poco de cómo, de acuerdo a cómo se están acomodando los porcentajes. Pero bueno, pues el porcentaje según las filas, pues la distribución de aquí vamos a mostrar como un ejemplo de distribución de reprobación de materias según género de personas, ¿no? No es ningún ejemplo que quede a nadie, ni nada, nadie se sienta pelado. Pero bueno, en este caso las filas nos están mostrando que nosotros tenemos el género, bueno, si ustedes pueden darse cuenta, el género tenemos aquí hombre o mujer. Ahí en la parte de las filas. Mientras que la reprobación de materias, que solamente en este caso pues tendríamos sí o no, va a estar colocado en las columnas. Entonces, cuando nosotros tratamos de mostrar el total o el porcentaje de acuerdo a las filas, siempre se va a colocar en la última columna. Esta fila es la que nos está mostrando cuál es la cantidad o el porcentaje de lo que tenemos por variable en la fila, ¿no? Digo, está un poco confuso porque al final, pues están las columnas, pero sí se muestra de acuerdo a las filas. Espero no estar como confundiendo mucho, pero si sí es así, pues no sé, como que me paran y nos detenemos y ya vemos lo que sigue. Ahora, en el cambio, mira, la siguiente las columnas, si ustedes se dan cuenta, la información sigue de acuerdo, igual, acomodada de la misma manera. Tenemos el género en las filas, mientras que la reprobación de materias o no en las columnas, pero ahora digamos que el porcentaje o la totalidad van a estar acomodadas a partir de las columnas. Entonces, haciendo como un breve resumen, ahorita vamos a la parte de total, haciendo como un breve resumen, ¿qué es lo que nos está diciendo? Las tablas nos están como chismeando, nos están informando, básicamente, cuál va a ser como la totalidad de la información que nosotros vamos a estar acomodando. Era lo que yo les estaba diciendo con respecto a, por eso tenemos que saber muy bien identificar las variables, pero no solamente identificarlas, ¿no? Si al momento en que ustedes quieran hacer una tabla, pues también cómo las van a colocar, eso es muy importante.
Entonces, en este caso, pues las materias, la reprobación de materias, pues nos quedan en el total al final, en la parte de, en la última fila, pero indicándonos siempre la información de las columnas. Entonces, vamos a la siguiente. Y en el caso del caso de total, como veían en una de las presentaciones, no sé si se acuerden, teníamos una línea que era perpendicular, que en realidad también nos indica una forma de poder leer las tablas de contingencia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener igual la misma información acomodada de acuerdo a filas y columnas, pero digamos que esta forma de leer la información nos va a dar el total de toda la información plasmada en esta tabla. Si se dan cuenta, aquí ya no estamos viendo cuál es la cantidad o el porcentaje de si se reprobaron o no se reprobaron materias, ni tampoco estamos viendo el total de hombres que reprobaron o mujeres que reprobaron, o el total más bien de mujeres y de hombres, sino estamos viendo el total de mujeres y hombres que han reprobado o no reprobado materias. Entonces, si se dan cuenta, la información siempre va a estar aquí incluida de manera perpendicular, porque termina por leerse tanto la información de las columnas como la información de las filas. Hasta ahí, ¿todo bien? Bueno, más o menos claro. No sé Sí. si... Sí, perfecto. Entonces, ¿nos podemos regresar tantito, Eric? Ok, no, en la siguiente. Entonces, hay algo que también es importante al momento de que nosotros mostramos nuestros datos, y es también cómo titulamos nosotros estas tablas, y estos, pues, básicamente esta información. Porque muchas veces, pues, decimos que eso como que no es como tan importante, pero sí es importante porque al final cuando nosotros vemos un documento o vemos un artículo, lo que sea, digamos que el título, pues, es lo primero que nos va a decir como básicamente de manera muy en general cuál es la información que se está desglosando en ese gráfico. Digo, bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando yo empecé la carrera, pues a mí la estadística no me gustaba nada, y pues digo, una forma en la que uno llega como a entender un poquito de estadística o acercarse es también leyendo como un poco los títulos, si a uno como que de repente le conflictó un poco la cuestión de los números. Pero parece ser que en realidad pues es importante también la titulación de o cómo se le están nombrando a esos gráficos, ¿no? Entonces, en este caso pues no es un gráfico, es una tabla, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que el título de esta tabla dice distribución de reprobación de materias según el género de la persona encuestada. Ya como habíamos visto, esto básicamente está midiendo el total de las filas. El total de las filas aquí tiene la cuestión del género. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el título tiene que corresponder a la totalidad o a la forma en la que se está presentando los datos de la tabla. Es decir, en este caso vamos a ver la distribución de la reprobación de las materias, pero lo que nos está mostrando la tabla, lo que nos está diciendo como al final, el resultado final, es según el sexo por lo que se está dividiendo la reprobación de materias. Entonces, la distribución de la reprobación de materias según el género de la persona encuestada será un título adecuado para esta forma de mostrar los datos. Es un poco complicado, pero se va dando como con la práctica y también se va dando por cómo vamos nosotros acomodando un poquito. La que sigue, vamos a ver el título de la columna. Si se dan cuenta, aquí cambia ahora a decir que es una distribución del género de la persona encuestada según haber reprobado o no materias, según la reprobación de materias o la no reprobación de materias, porque básicamente lo que nosotros nos está indicando esta tabla es en realidad el total o la totalidad o básicamente de la reprobación de las materias, pero acomodado o digamos que distribuido de acuerdo al género. Sé que suena un poco enredado, incluso pues para mí puede ser un poco enredado, pero no sé si más o menos pueden como lograr ver que en realidad el título de las tablas va en función de cómo se está presentando el total del porcentaje de la misma tabla. Entonces, si ustedes se dan cuenta también en la que sigue por fila, en la que sigue que es total, aquí tenemos, como ya les había comentado, que es el total, digámoslo así, de las dos variables que estamos presentando, ¿no? Entonces, es la distribución tanto de las personas entrevistadas según sexo y el índice de la reprobación. O sea, no sé si logran darse cuenta como de la forma en la que en la forma en la que el acomodo de cómo titulamos el gráfico sí logra dar cuenta de acuerdo al cambio, de acuerdo a cómo estamos analizando la información del total, sea por filas, columnas o total. ¿Quedó más o menos claro?
Bueno, espero que no más o menos, sino más bien claro, claro. A ver, les voy a mandar una encuesta. Hasta el momento una encuesta, si vamos bien. Es como algo muy sencillo, pero en realidad sí es algo importante en general el tema de tablas de contingencia. Y es algo con lo que pues sí estamos como familiarizados y pues sí lo hemos llegado seguramente a ver en algún artículo, en alguna presentación como de información. Entonces no creo que sea algo como tan ajeno para todos. Entonces hasta ahorita pues estamos viendo si hasta aquí todo bien con respecto a la lectura de por filas, columnas o total y de acuerdo a pues, la titulación de las mismas tablas. Entonces hacen falta 4 votos. Esos 4 que andan por ahí faltando, si nos dicen si todo bien hasta aquí o no. Ya nada, faltan 2 votos, pero al parecer no hay dudas. Entonces, vamos a trabajar un poquito en el Excel que tenemos aquí con toda la información que hemos sacado. Para sacar estas tablas de contingencia, tenemos que irnos a la parte de datos y tenemos que darle aquí en lo que es tabla dinámica. Entonces vamos a tener que seleccionar nuestros datos con los que queremos hacer. En este caso vamos a utilizar como son variables cualitativas y cualitativas, vamos a utilizar lo que es el género limpio y la condición de hombre o mujer. Y vamos a ocupar hasta Ana. Entonces vamos a darle crear y nos va a mandar precisamente a lo que son filas y columnas. Entonces ya aquí es donde nosotros vamos a tener el poder de decidir cómo queremos nuestra tabla. En este caso vamos a añadir en filas, vamos a poner el género limpio y vamos a poner en columnas la condición de hombre y mujer. Uy, sí. A ver. Sí. Entonces después vamos a añadir en valores lo que es la condición de hombre y mujer. Si se dan cuenta, tenemos, no sé por qué nos dio más. Dividimos entre n, hombre y mujer, sumamos. No, es que Como que eso, te agarró otras cosas, te agarró otras. Sí, es lo que como estoy- otros elementos, pero igual A ver. No sé por qué agarro estos elementos. Quizás porque en los datos tenemos más. No, yo creo que es no sé si haya como alguna fórmula, porque estás agarrando género limpio y habíamos metido como otras fórmulas para lo de género limpio, pero no sé si sea por eso propiamente. Pero género limpio está bien. Género limpio lo tenemos bien. La condición de hombre y mujer es la que está ahí. Digamos que las 2 primeras columnas son las que no, Ajá, sí, lo que no nos entran, ¿no? interesa es hombre y mujer. Aquí el Excel nos está jugando chueco. Y vamos a añadir aquí en valores igual. Nos va a dar la opción sencillamente de seleccionar como lo queremos. Si se dan cuenta, en predeterminados nos pone lo que son las cifras completamente. Aquí tenemos la preferencia de 3 hombres por género de acción, de 2 mujeres, animación 2 hombres, 2 mujeres, y así conforme a todos los valores que tengamos. Entonces nosotros podemos darle si queremos el porcentaje de filas, y en automático Excel nos va a dar nuestro porcentaje de filas. Aquí, como Ale les mencionaba, nuestro porcentaje total, el 100% nos lo va a poner por filas. O sea, tenemos, si se dan cuenta, vamos si quieren a copiar esta tabla. Y vamos a ponerla aquí mismo para que esta se quede con los valores
con el predeterminado, con nuestros valores que tenemos. Si se dan cuenta, tenemos 3 en acción, tenemos 3 hombres y 2 mujeres. Entonces, tenemos un 100%. Estas 5 personas representan un 100%. Aquí lo tenemos remarcado. Entonces, de ese 100%, los 3 hombres representan al 60% y las 2 mujeres representan al 40%. De la misma forma, tenemos aquí de animación, estas 4 personas representan un 100%. 2 mujeres representan el 50% y 2 hombres representan el otro 50%. Así vamos a tener nuestro 100% en todas las filas. Dependiendo la cantidad que tengamos aquí, obviamente va a representar un porcentaje de este 100% del total de nuestras filas. Ahora vamos a checarlo por columnas. A ver, esperen. Voy a copiar esto. Aquí está. Entonces, ahora podemos darle el porcentaje por columnas y si se dan cuenta, nuestro porcentaje ya nos los puso acá abajo. Ahora lo que nos está haciendo el gráfico es decir, ok, de todos los hombres, tenemos un 100% y de todas las mujeres tenemos un 100%. Entonces, de este 100%, ¿cuál es el porcentaje de hombres que les gusta el género de acción? Entonces, aquí nos sale que los 3 hombres de los 18 que tenemos en total representan un 16%. Y en este caso, las mujeres tenemos a 21 mujeres en total. Entonces, de esas mujeres, ¿cuánto nos va a representar por ejemplo, las 2 que les gusta el terror? Entonces, nos está diciendo que las 2 mujeres que les gusta el terror representan el 9.52% de ese 100% total que tenemos nosotros. Y así nos está dando. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, si nosotros vemos el porcentaje por filas, nos está diciendo que las 2 mujeres son el 66% las que les gusta el terror. Pero cuando lo cambiamos a columnas, nos está diciendo que solo el 9.52% es a quienes les gusta el terror. Si se dan cuenta, la forma en la que leemos los porcentajes va a cambiar totalmente distinto de cómo tenemos la información. Y si se dan cuenta, vamos a cambiarlo una última vez para ponerle aquí y vamos a poner los porcentajes por la suma total. Aquí otra vez nos está cambiando totalmente. Aquí ya solo tenemos un solo 100%. Este 100% representa a lo que son las 41 personas que somos en total. Entonces, este porcentaje nos va a decir, ok, de estas 41 personas tenemos a dos mujeres que les gusta el terror. Entonces, esas 2 mujeres representan el 4.88% del 100% de las 41 personas que tenemos. Si se dan cuenta, aquí es como Ale dijo. Esta es una forma como que atraviesa totalmente. Así que la dibujamos como una pequeña línea. Creo que más bien en la pizarra de Zoom, para que no rayes el... A ver. Aquí está. Aquí está. Si se dan cuenta, es así una pequeña línea que nos está atravesando y nos va a decir pues cómo es que tenemos nuestra información. De este lado, a ver, ahí está. Ay, ¿por qué se mueve? Creo que no te deja trazar varias líneas al mismo tiempo, solo una, ¿no? No sé. Ana es la experta en Zoom. Creo que ya se cambiaron más la nuestros anotación datos. del PowerPoint que la de Zoom. A Yo ver. creo que lo que pasó ahí es que te agarró todos los datos, porque tienes 41, ¿no? Y yo era hasta la 30. Ajá, Por eso sí. te aparecieron más, pero sí, de ahí está, correcto. Sí, y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí lo tenemos pues precisamente, ay, no, estoy equivocando. Aquí lo que tenemos es por columnas. Aquí nuestro 100% va a estar abajo. O sea, tenemos un 100% en el total, pero ese 100% representa pues como estos 100%. Y de este lado pues, lo vamos a tener por columnas. Aquí está. Nuestro 100% lo tenemos de este lado. Todas las sumas, las cantidades van a dar aquí. Entonces, esto, aunque pareciera simple, es muy importante porque
si tuvieron la oportunidad de leer a Sosa, Walter Sosa, él nos menciona que los porcentajes están por todos lados, ¿no? Si abrimos el periódico, tenemos porcentajes. Si leemos un libro, tenemos porcentajes. Si tenemos artículos, pues porcentajes, ¿no? Los porcentajes son algo que llaman muchísimo la atención, pero saber leerlos y entender de dónde viene, pues es muy importante precisamente, porque si se dan cuenta, pues los porcentajes que tenemos son distintos a conforme leemos y como ordenamos nuestra tabla, ¿no? No es lo mismo, como ya les comentaba, ¿no? Dos mujeres que les gusta el terror son 66% si lo leemos por filas, pero a la vez son 9.52 si lo leemos por columnas y son 66.66 si lo leemos en total. Entonces, es muy importante precisamente esto cuando nosotros sabemos cómo estamos organizando nuestros datos y cómo los estamos leyendo. Así, pues es más fácil que sepamos de dónde están viniendo nuestros datos para no confundirnos. Por ejemplo, aquí tenemos un 100% en romance, suspenso y comedia. O sea, tenemos un 100% de mujeres cuando, por ejemplo, suspenso y romance solo son una persona. Y ya si lo ponemos cuando es nuestro total de columnas, pues nos damos cuenta que son el 4.76%. Cambia totalmente. Aquí tenemos un 100%. Entonces, si nosotros decimos, tenemos un 100% de mujeres a las que les gusta el romance, ok, pero ¿cómo estás leyendo ese 100%? Eso es lo que tenemos que nosotros dar cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, aquí ya es un 4.76, ok, pero ese también está diferenciado de un 2.44. O sea, aunque parezca muy mínimo, es una gran diferencia por cómo estamos leyendo nuestros porcentajes. Aquí estamos incluyendo a toda una población, hombres y mujeres, y aquí estamos haciendo por hombres y mujeres, y aquí estamos haciendo por género de películas. Entonces, aquí también, pues como Ale les decía, es muy importante cómo vamos a nombrar nosotros nuestros gráficos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera decirme cómo podríamos nombrar este gráfico que estamos leyendo por filas. Para ya empezar como a hacer repaso de lo que hemos explicado hasta ahorita, que participen para que ustedes también pues puedan nombrar estas tablas y vean que sí a veces como confunde un poco, pero no es tan complicado ya al momento en que, en realidad Eric lo ha dejado como, bueno, me parece que fue como muy claro en cómo se pueden leer los datos y cómo a partir de esa lectura de los datos que tenemos y cómo se acomodan, podemos también nombrar nuestras tablas. Entonces, alguien que por favor, alguien nos ayude a titular esta tabla. Sí, Gerardo, por favor. Podría ser distribución de género según, distribución de sexo según gustos de género. Sí. ¿Distribución de qué, perdón? Distribución de sexos, o bueno, de condición de hombre o mujer según gustos de género, ¿no? Según género. De película era, ¿no? Uh-huh. De película. Sí, exactamente. Sí, porque aquí tenemos la distribución, exactamente, de cuántos hombres o cuántas mujeres tenemos según el género. O sea, tenemos un 100% por cada género y eso va desglosando en cuánto porcentaje tenemos de hombres y mujeres. Entonces, ese sí está muy bien. En esta segunda, alguien que se anime a decirnos cómo podemos nombrarle. Sí, Ana, por favor. Ana. Distribución de género de película según género hombre o mujer o algo así. Según sexo, ¿no? O bueno, según condición. Según hombre o mujer. Es una discusión. una discusión. Las personas que están como en programas de género, sí nos dirían como, ¿cómo? ¿Cómo Y solo aparte, incluimos eso? el poder nombrarles
a las tablas es muy importante porque pues si no después regresan los papers y si no pregúntenle a Ana. Y esta última, ¿cómo la nombrarían ustedes? Alguien que nos apoye a nombrarla. No sean tímidos. Mm, Recuerden que la información que se muestra en esta... Ah, sí, Mariana, por favor. No sé si sea, pero podría ser distribución de género favorito según total de la población. ujú. Sería más bien el conjunto de las dos variables, ¿no, Eric? Sí, O sea, pues es, sería, perdón, perdón que me meta, pero es como lo dijo, pero al revés. O sea, es distribución del total de la población según género. Puede ser total, volumen, frecuencias. género favorito de películas y condición hombre o mujer. Sí, porque aquí ya es un total de la población. O sea, estamos agarrando el total de la población, estamos sacando porcentajes, a diferencia de aquí que estamos haciendo una distribución de nada más los géneros de películas y aquí la distribución de condición de hombre o mujer. Suena un poquito enredado y sí es un poquito como complicado ponerles nombre a las tablas, pero conforme la práctica pues va saliendo y vas agarrándole más la onda de cómo nombrar y cómo acomodar los datos precisamente. No sé si hasta aquí alguien tenga una duda, pregunta. ¿Cómo habíamos nombrado la última? La última la habíamos nombrado distribución del total de la población según género favorito de películas, condición hombre o mujer. Gracias. No, de qué. Vamos a nuestros otros ejemplos, Eric. Sí, de una vez. Va. Bueno, no sé tú, No, sí. si quieras agregar algo más. No. Si nadie tiene una otra duda, creo que nada más. Y habíamos aquí puesto unos ejemplos. Si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí en nuestra tabla, pues hicimos como la tabla que tenemos los datos en general. Tenemos 3 hombres en acción, 2 mujeres en acción. Y así tenemos nuestra tabla y tenemos otras tablas con porcentajes. Pero muchas Nuestra tabla de frecuencia es la primera. Recuerden que la tabla de frecuencias. Y, por ejemplo, en algunos papers lo que hacen es poner la tabla de frecuencias y el porcentaje al lado como para no hacer 2 tablas. Entonces, en una sola ponen la frecuencia y los porcentajes. Entonces, aquí, estas son unas tablas de papers. Aquí están las fuentes por si quieren checarlo. Y lo que queríamos hacer es precisamente que ustedes nos dijeran de qué forma ven que se lee esta tabla. Y lo peor, aquí está. Que ustedes nos digan de qué forma se lee esta tabla. todavía faltan muchos por votar. Denles chance, están viendo, están viendo. Ay, yo sí, es que pasa muy rápido el tiempo, lento, cuando uno da clases, la verdad está muy diferente la forma del tiempo.
Todavía nos faltan unos cuantos votos. Solo 4 más. Quizá esas 4 personas que no han votado están muy indecisas y no saben. No, pero está bien, es que está bien porque también, o sea, la tabla La tiene tabla es sus diferente a la que trucos. les mostramos. Exactamente, tiene sus trucos y mañas. Pero es la forma en la que se presentan en algunos papers, precisamente estas tablas. Bueno, nos faltaron 2 votitos todavía. Entonces ya habla de... Sí, Si se dan cuenta, aquí pues la mayoría tuvo razón y es una tabla que se lee por total. Si se dan cuenta, tenemos un solo 100% en la esquina inferior derecha, donde nos está diciendo el total de la población. Ok, tenemos relación de la sacrolumbalgia, según sexo y edad. No sé qué sea eso, pero es real. Y nos está diciendo que estas 3 mujeres de una edad de 30 a 40 años representan el 6% del total. Y estos 2 hombres, como el dolor de espalda, supongo que sí, quiero pensar que sí es algo parecido. Estos 2 hombres representan el 4% del total. Si se dan cuenta, no tenemos porcentaje por filas, ni tenemos porcentajes por columnas al final del total. Nos está diciendo, ok, tenemos 29 mujeres, que es el total de la frecuencia de mujeres, que lo representa el 58% de nuestra población. Y los 21 hombres representan el 42% de nuestra población. Eso quiere decir que tenemos 50 personas en total. Eso es el 100%. Nuestras 50 personas representan al 100%. Entonces, ¿qué porcentaje representan 14 mujeres? Bueno, sacamos nuestro porcentaje y son 28. ¿Cuánto porcentaje representan 6 hombres? Y bueno, sacamos nuestro 100% y da un 12%. Entonces, esta tabla, si se dan cuenta, tenemos solo un 100% en total y es pues las que se lee así de forma transversal. Esa tabla está ordenada de forma por total. Entonces, vamos a la siguiente tabla y vamos a lanzarle la misma encuestita de cómo se lee esta tabla. Ahí está. Creo que el truco es ver dónde se encuentra el 100, bueno, el 100% del total, aunque no siempre, porque sí es engañoso. Bueno, según el ejemplo que vimos cuando Eric estaba haciendo el Excel, si se dieron cuenta también había algunos 100% como adentro de la tabla, ¿no? Y uno decía, ¿pero cómo? Entonces, por eso uno tiene que ser como quizá buen observador. Es como quizá también el truco del sociólogo, ¿no? La observación. Entonces, sí, Mariana, por favor. Quizá el truco sea como ver en dónde están los cienes, pero en las columnas de los totales. Sí, sí, Así, sí, justo. Sí, adelante, Mariana. No, sí, sigue. sí, Perdón. pues nada más eso, no, pues sí, porque en las otras pues solo había como una persona que votaba por los géneros y pues sí era el 100%, pero no representaba como el total en sí. Exacto, exacto. Entonces, en este caso, pues es darse cuenta, ya como también Mariana lo dijo, darse cuenta dónde se encuentra el 100% del total, o bueno, más bien el 100%, para ubicar cómo es que se están presentando los datos de esa tabla, si por columnas, filas o total. Entonces, ahorita igual esta está un poquito más sencilla, pero nos faltan 6 votos, vamos a dar espacio a que continúen votando. Ay, la verdad me gusta mucho cómo explicas el tema, amigo Eric. Gracias, gracias.
Nuestros ejemplos están como muy de salud. Sí, es que es donde se encuentran más tablitas. Endodoncia, sacrolumbalgia. Si quieren podemos checar incluso de dónde sale, para que vean que sí existe. Ahorita ya solo nos faltan 3 votos. Según la votación pasada teníamos 24, nomás nos falta uno más, o bueno, 3. Perfecto. Entonces, efectivamente, bueno, puedo explicarla ahorita. Efectivamente, pues así, como la mayoría votó, si se dan cuenta, los que votaron por filas, pues están en lo indicado. Porque recuerden que pues aquí el total de todas las representaciones, de acuerdo a la información que se tiene, pues se tiene en la última columna, pero en realidad representa el total de las filas. Cuando yo les expliqué, les dije que quizá era un poco confuso porque al final, digamos que está como al revés. O sea, cuando mostramos el total de las filas, aparecen las columnas, pero cuando mostramos el total de las columnas, aparecen las filas. Y esto no significa que si aparecen las columnas es el total de las columnas, sino es el total de las filas. Y pues en este caso, pues el total de las filas va a aparecer en las columnas. Por eso es importante que se den cuenta, más o menos, cómo se está como distribuyendo la información en la tabla. O sea, aquí tenemos que el 100%, aquí igual tenemos, es una tabla similar a la del pasado de la sacrolumbalgia. En este caso, pues tenemos nuestro número de frecuencias, pero también tenemos nuestro porcentaje de acuerdo a esta frecuencia. Y al final vamos a tener que nuestro 100% pues se encuentra de acuerdo a, pues aquí estamos hablando de la eficacia del tratamiento y los tipos de evolución de acuerdo a temporalidad, horas, días, meses. Entonces, pues aquí tenemos nuestro 100% pues, de acuerdo a cada una de la temporalidad que se está midiendo, ¿no? Entonces, en la que sigue, vamos al siguiente ejemplo. Nada más antes, me parece como importante que recuerden que las filas son así, o sea, y las columnas son así, porque no sé si sea lo que le esté causando un poquito de confusión al decir cómo están ordenadas. Las filas son así y las columnas son así. Como decía Ale, llega a ser confuso porque cuando es el total de filas están en columnas y cuando es columnas están en total de filas, pero como están ordenados, recuerden que así van por filas, el total va a estar de este lado y cuando son por columnas, nuestro total va a estar de este lado. Entonces, por si alguna de las personas que han votado como distinto es porque les ha traído confusiones. Y esta otra. A ver. Que nos digan también lo mismo. Gerardo, Sí. es como cuando hacía sus exámenes en la escuela. Ya viene la respuesta en el examen. Para que vea que somos un poquito barcos. No, no somos barcos. En esta pregunta sí, facilísimo. Hubiéramos empezado con eso, ya ves. Nos falta un voto más de la persona que... Bueno, en realidad nos faltan 3, pero sabemos que 2 personas no pueden votar. No sabemos muy bien por qué, pero... ¿Puedo cambiar mi respuesta? Sí, claro. Pero no sé si se pueda como desde acá. Bueno, pero sabemos que cambiaste tu respuesta. Ahí está, tenemos a las 24 personas. Están votando el día de hoy. Sí, si se dan cuenta, incluso hasta Zoom pone un porcentaje de cuántos votos tiene cada respuesta. No sé si a ustedes les aparezca. Pero entonces aquí nos está diciendo el porcentaje de total de personas que votaron.
O sea, no el total de las personas que estamos en la reunión, sino el total de las personas que votaron por esa respuesta. Y ya si nosotros quisiéramos decir, ok, de ese 83% que representa 20 personas del total que votaron, ¿cuántas son hombres, cuántas son mujeres? Ahí cambiarían nuestros porcentajes. Entonces, los porcentajes, cuando nos los ponen, pues ya tienen toda una lectura anterior. Entonces, lo que es importante nosotros al momento de leer los papers o al momento de querer escribir, pues es referir y dar a comprender cómo estamos entendiendo ese porcentaje y de dónde lo estamos sacando más que nada, ¿no? Porque puede ser muy confuso y puede jugar con porcentajes y podemos decir cosas que no son cuando ponemos ciertos porcentajes. Entonces, no sé si aquí de las personas que votaron por total o por filas tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué es lo que les está causando como confusión? Si alguien nos quiere compartir. Yo le había dado total, pero recordé, pues por eso cambié de una porque vi por columna, ¿no? Y dije, pues ahí me equivoqué, ¿no? Pero lo vi total porque me confundí con las flechitas. Entonces vi los 100 y dije, total. Pero después fue, oh no, es por columna y pues ya. Por eso quise cambiar mi respuesta. No nada más porque dice por columna, ¿no? Sino si no es sustentado. Es importante que sí puedan checar bien, o sea, las flechitas son como una herramienta como muy útil porque al final pues sí los guía pues de manera un poco visual con respecto a cómo se presenta la información y el total del porcentaje en las tablas. Pero es importante que puedan como analizar, o sea, es por eso que cuando se presenta la información en los papers y por eso también es importante que sepan cómo titular las tablas, ustedes puedan como observar muy bien cuál es la información que se está mostrando, cómo se está mostrando, porque al final eso también les va a decir, o sea, en realidad las tablas son, como les decía al principio, sí son muy chismosas, pero el punto es que nosotros también como que sepamos más o menos como sí darle un buen ojo, una buena observación de cómo se está posicionando, cómo la están mostrando, ¿no? Porque luego también incluso, pues nada más poner tablas por ponerlas, pues eso tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Y hay, quizás seguramente habrá alguna investigación por ahí nadando en la red que nada más ponga tablas por ponerlas, pero sí es importante porque al final eso da a entender como el punto que uno quiere informar o que uno quiere como demostrar o que uno quiere comunicar. Entonces, si no sabemos cómo acomodar bien nuestras variables o nuestra información, al final esa información que queremos comunicar puede que no se comunique de la mejor manera o la manera más clara y eso pues termina pues no ayudando a demostrar como nuestro punto, nuestro objetivo, ¿no? Aquí ya Eric nos está poniendo el ejemplo de nuestros ejemplos de la salud. Sí, miren, se dan cuenta, precisamente aquí trae distintas tablas. Entonces, es parte de saber nosotros cómo leer esos porcentajes. Se dan cuenta, aquí tienen también una que es por total. No tenemos porcentajes en ningún otro lado, ni en filas ni en columnas. En esta tabla igual es por total, no tenemos ni por filas ni por columnas. Aquí de igual forma. Y aquí sí tenemos, se dan cuenta, esta es la del ejemplo, que aquí ya tenemos el total, tenemos totales en filas. Entonces cambia un poquito en la distribución, en cómo ella está presentando sus resultados de su investigación, ¿no? Entonces, esta es la importancia de las tablas, nos ayudan a hacer la información muy gráfica, a poder presentarla de una forma que se pueda comprender, pero en este comprender pues tenemos que saber y entender de dónde están saliendo nuestros porcentajes. Y pues si alguien no tiene otra duda, creo que lo podemos dejar por aquí por la clase de hoy, para que puedan descansar un poquito antes de su siguiente clase. Suscríbanse al canal. No es cierto. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias, chicos. Estuvo maravilloso, ¿no? Un aplauso a los profes. Esta clase además la tenían preparada desde antes del paro. La tenían ahí guardadita. Bueno, chicas, entonces nos vemos el viernes. Entonces, ya vamos a hablar de qué pasa cuando tenemos qualis y quantis y cuáles son los gráficos para qualis con qualis, que son básicamente gráficos de barra. Listo. Bye. Hasta el viernes. Gracias. Gracias. Ay, nos vemos. Gracias. Gracias.